¿Qué hubo? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es José Inés y para mí es un gusto estar nuevamente aquí platicándoles nuevamente sobre libros. Ya tuve un par de videos de películas, otro de series. Esta semana toca platicar de Revival de Stephen King, un libro yo creo que posiblemente lo mejor que ha sacado Stephen King en los últimos años, definitivamente. Y siendo Stephen King uno de mis escritores favoritos, no puedo dejar de hablar de lo que voy leyendo de él. Entonces vamos a hablar de Revival de Stephen King. Trata de que en 1962, en un pueblito allá por Nueva Inglaterra, al noreste de Estados Unidos, pues vive un niño de 6 años que se llama Jamie Morton. Y pues ahí donde vive él, vive con su familia, algunos hermanos. Llega a ese poblado un nuevo pastor, Charles Jacobs se llama el pastor, y llega con su esposa, con su bebé. Y la verdad es que el pastor joven llega con ideas frescas y la comunidad lo abraza bastante bien, se genera una dinámica muy familiar con él. Y este niño, Jamie Morton, se vincula mucho con él porque le fascina los experimentos que hace el pastor. Porque cabe destacar que este pastor tiene pues esa particular conexión con la ciencia, entonces es como aficionado de la electricidad y de cómo funciona y hace experimentos. Entonces el niño de 6 años pues encuentra una fascinación dentro de eso y se conecta mucho con este reverendo y con este pastor. Para no hacerles el cuento muy largo, todo esto acaba abruptamente después de un accidente fatal donde pues le cambia la vida prácticamente a Charles Jacobs, el pastor, y como que se pelea con la religión y abandona el pueblo. Y pues Jamie Morton no lo vuelve a ver nunca más. El niño sigue su vida. Y este libro se centra en los 50 años de vida de Jamie Morton y cómo desde ese primer momento, a los 6 años que conoce a este pastor, se sigue encontrando a lo largo del camino a Charles Jacobs y cómo este pastor va afectando su vida a lo largo del tiempo. En estas décadas descubrimos que Jamie crece, se hace músico, cae en las drogas y básicamente se pierde, ¿no? Se recorre toda la ciudad tocando en bares con distintas bandas y pues va flotando por su vida con muchos problemas. Y como les digo, pues estos problemas lo llevan a toparse algunas ocasiones con este pastor y cómo su vida empieza a cambiar cada vez que interactúa con él, ¿no? La verdad es que es un libro ¿qué les digo? Que yo no sabía de qué trataba a ciencia cierta. Cuando lees o cuando yo leí el libro, literal es esto que les estoy diciendo. Entonces es lo que promete, literal, ¿no? Hay que entender que este libro es un libro muy humano, es un libro, no quiero decir una biografía, pero sí seguimos esta vida de 50 años de Jamie Morton y no pasa nada espectacularmente bueno, pero el final y cómo el señor maestro del horror va tejiendo desde el inicio a lo largo de todo el camino para terminar en un final pues muy inesperado, muy diferente, muy Lovecraftian, muy de alguna manera a lo largo del libro se va sintiendo como la inspiración en Frankenstein con esto de la electricidad y el pastor y pues esta conexión con la ciencia. Quiero hablar de los personajes porque, como les digo, no es una biografía, pero realmente el libro se recarga mucho en tanto Jamie Morton como Charles Jacobs. Entonces, pues prácticamente son los únicos dos personajes importantes. El resto del grupo de personajes son personajes secundarios sin mucho peso, pero que claramente afectan mucho la historia. Pero bueno, quiero hablar de Jamie Morton y Charles Jacobs. Genuinamente creo que Jamie Morton es un personaje muy real, muy humano, al grado que les digo que pues es como una biografía de su vida y sí lo sientes muy orgánico el personaje, si te vinculas con él, sientes sus altos y sus bajos, tanto en las drogas como en la música, como las decisiones que va tomando a lo largo de su vida. Y creo que King hace un muy buen trabajo logrando que nosotros como lectores empaticemos con Jamie Morton. Y por el otro lado tenemos a Charles Jacobs, que yo creo que es uno de los personajes está complicado porque es un personaje bueno, inherentemente bueno, o sea, no es una mala persona, pero termina siendo un villano a lo largo de la historia buscando pues una respuesta básicamente. Y difícilmente puedes juzgarlo. Creo que toma decisiones por la vida que tuvo y obviamente por lo mismo es como esta disyuntiva entre... También es importante
que tomar en cuenta que es muy humano, igual que Jamie Morton. Entonces, pero es este balance entre decisiones de uno y de otro, a dónde nos va llevando nuestra vida y cómo vamos enfrentando nuestros propios demonios. Y Charles Jacobs yo creo que es el personaje más interesante porque es un personaje impulsado por el dolor, quebrado por la vida. Se trata también de la pérdida de fe en ese Dios al hacerlo pasar por una tragedia y pues la constante búsqueda de qué hay después de la muerte. Creo que claramente puedo compartirles que Stephen King no decepciona una vez más con sus personajes tan humanos y como este tema de cómo Stephen King no, en realidad su eje principal, más que fantasmas, más que demonios, más que monstruos, tiene mucho que ver como una persona llevada al límite puede hacer cosas muy cuestionables. Y como no es novedad en los libros de Stephen King, hay un tema religioso. De entrada, uno de los personajes principales es un pastor. Y por el otro también tenemos como este estira y afloja entre la religión y la ciencia. También el por qué pasan las cosas como pasan, qué hay al final de nuestra vida, o sea, una vez que morimos, qué existe del otro lado. Y sin duda el cómo las personas que conocemos y con las que interactuamos a lo largo de nuestra vida nos van empujando o guiando a tomar ciertas decisiones. El título del libro hace alusión a... O sea, se llama Revival, ¿no? No les he enseñado, pero el libro se llama Revival. Hace alusión a el renacimiento y lo interesante de este renacimiento es que es un renacimiento o bueno, revival como palabra en inglés representa pues muchas cosas, entre ellas por ejemplo las carpas de sanación o curación por ya sea personas religiosas a lo largo de Estados Unidos donde se realizan cierto tipo de curas milagrosas, ¿no? Entonces por ahí tenemos un lado del revival o del renacimiento y a lo largo del libro nos lleva a Stephen King a vivir diferentes tipos de renacimientos y creo que ahí es donde radica lo interesante y la conexión del título tiene mucho peso a lo largo de los distintos renacimientos que vamos explorando pues a través de la historia. Y explorando un poquito más sobre el concepto que King nos expone a lo largo del libro, que ya les he dicho un par de veces, es ¿qué pasa cuando nos morimos? Esa pregunta eterna en una vez que yo dejo esta vida, ¿a dónde voy? El escritor toma el miedo a morir y el miedo a no saber qué pasa después de la muerte y nos entrega un final verdaderamente inesperado. Yo intenté varias veces de saber qué es lo que estaba pasando en el libro porque pues está contando la historia de Jamie Morton, pero no sabes a dónde va. Entonces traté de intuir qué era lo que pasaba y olvídenlo. Nunca lo hubiera imaginado. Y no nomás es lo inesperado, sino lo espeluznante que puede ser. A lo mejor espeluznante no es la palabra. Lo macabro, a lo mejor oscuro. Definitivamente eso es uno de los finales menos esperanzadores de Stephen King. Porque, hijo, o sea, pensar que lo que hay después de la muerte es lo que Stephen King se imagina. O sea, la verdad no está padre, pues. Es un final bastante inquietante y bastante sombrío. Ahora, no quiero que piensen que creo que estoy como construyendo un final perfecto y sobremaravilloso y voy inflando el final y que es lo mejor que pudo haber pasado. No necesariamente, pero sí tiene definitivamente está inspirado en Lovecraft, que si han leído Lovecraft o han oído hablar del terror cósmico, tiene algo de eso. Entonces las personas que están viendo este video y que saben de eso sabrán a qué me refiero. Pero sí es verdaderamente como aterrador imaginarte la visión de Stephen King, ¿no? Y definitivamente les digo, a lo largo del libro puedes notar cierta inspiración en Frankenstein, con aquello del monstruo, con aquel tema de la electricidad y con el tema de meterte con lo desconocido, que si bien puede traer beneficios temporales, a la larga terminas pagando las consecuencias. Y pues ya les establecí más o menos lo que pasa a lo largo del libro. Incluso creo que hablé de más en el final. Con el final no quiero que piensen que son spoilers ni mucho menos, pero sí creo que es de lo mejor que Stephen King ha escrito en los últimos años. Como les dije al principio, no sabía de qué trataba. La verdad, lo que pues, o sea, la descripción que viene aquí atrás no te cuenta mucho más. Y pues al ser tan ambiguo, obviamente me intrigó y recibí un par de recomendaciones por ahí que me dijeron, no, sí, léelo, vale la pena. Fue cuando ya decidí leerlo, ¿no? Este libro salió en el 2014 y pues yo lo estoy leyendo en el 2022, claramente me tomé algunos años,
Pero pues sí, definitivamente vale mucho la pena. No es, o sea, necesitas ya entender a Stephen King para leerlo, pienso yo. No es el libro que yo dijera, ¿quieres aprender de Stephen King? Lee Revival. Creo que no es un buen libro para empezar a leer Stephen King, pero si ya conoces Stephen King y ya te gusta Stephen King, definitivamente es un libro que tienes que leer de Stephen King. Una lectura relativamente rápida, no pasa de las 500 hojas, al menos en esta versión no, que es algo pues cómodo hablando de Stephen King, ¿no? Porque pues después de los libros de 1500 hojas que se avienta, esto es una lectura relativamente sencilla. Algo bien importante, y creo que pues de alguna manera se los di a entender, pero quiero ser más específico todavía, es la vida de Jamie Morton. Entonces, de estas 500 hojas, 400 son de la vida de Jamie Morton. 400 prácticamente no sucede nada, es un planteamiento de la historia. Y los momentos importantes del libro se reducen a 100 hojas, incluyendo el desenlace. Entonces, nomás para que cuando se echen el clavo de este libro, tengan eso muy claro. Y va teniendo un buen ritmo, no te va soltando nada antes de tiempo, la construcción la va haciendo bastante bien, pues el ritmo que te va marcando te va pues llevando a que quieras seguir leyendo. O sea, no son plot twists a cada vuelta de hoja, pero sí te mantiene entretenido. Y también, siendo un poco más específico sobre los comentarios que les dije anteriormente, creo que no es una historia tétrica, es una historia que explora la humanidad del hombre, o sea, genuinamente el ser humano y cómo las circunstancias nos afectan. Mi duda más grande era saber por qué Revival, que claramente lo entiendes a lo largo del libro, pero también qué papel jugaba la electricidad. Yo sí pensé que íbamos a ver otro Frankenstein o la versión de Frankenstein de Stephen King. No va por ahí, les digo, sí está inspirado en ciertas cuestiones eléctricas, pero la electricidad juega un papel fundamental a lo largo de la historia. Y al final entiendes cómo encajan todas las piezas. Como fan de Stephen King de ya muchos años, definitivamente si estás esperando monstruos, o estás esperando criaturas, o estás esperando salir temblando de miedo, no es este libro que tienes que leer. Entonces, habiendo dicho todo esto, en general la dificultad de lectura es media, es relativamente sencillo. Stephen King no se complica mucho con su tipo de escritura, pero sí tienes que tener la perseverancia de pues aguantar un libro donde pues no hay sustos y no hay monstruos, si es lo que está esperando al leer Stephen King. Y en cuanto a las estrellas, vamos a calificar este libro. Yo le voy a dar 4 de 5 estrellas, principalmente porque creo que, como ya les dije, es de lo mejor que King ha hecho en los últimos años. De alguna manera tiene esta construcción y esta presentación de los personajes de sus primeros libros. Vuelve a esos inicios. Yo creo que es un King de hace 20 años, posiblemente más. Y pues esta es mi reseña de Revival. Espero les haya gustado y pues que haya generado la curiosidad para que quieran leerlo. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video y nos vemos la próxima semana.